todos. Sobre todo quiero dar las gracias a todas las personas que formáis la Asociación Roma de Rota por vuestro trabajo, por vuestra labor en estos últimos años que estáis realizando para la inclusión de las personas LGTBIQ+, y sobre todo por ese trabajo tan bonito que hacéis a toda la sociedad en general, no solamente en Rota, para poder seguir avanzando en democracia y en derechos, en ciudadanía sexual. Aparte de esto, quiero agradecer también esta posibilidad de poder participar en este mes del orgullo. Para mí es un placer poder compartir espacios con todos, y bueno, quería hablar un poquito, ¿no?, sobre la importancia que tiene el lenguaje inclusivo. Primero de todo, me gustaría que reflexionásemos un poquito, ¿no?, la importancia del lenguaje en sí, ¿no? Sabemos que el lenguaje construye realidades, y por eso el lenguaje es fundamental que se utilice desde un uso igualitario, inclusivo y con conciencia. Con conciencia, porque cuando nos expresamos estamos dibujando y estamos construyendo, como he dicho anteriormente, realidades, ¿no? Por eso es importante que tengamos mucha percepción de nuestras expresiones en el lenguaje, para que a través de ellas nos expresemos y vayamos abriendo espacios más inclusivos con las diversidades sexogenéricas. Por lo tanto, en un primer momento, una idea clave es que reflexionemos de esa importancia que tiene el lenguaje en la construcción de derechos y de igualdad entre la ciudadanía y sobre todo con las personas no heteronormativas. Por lo tanto, sí también decir que nuestra lengua, somos conscientes, es una lengua patriarcal, evidentemente, pero sí también debemos de hacer una buena resignificación de ella y empezar desde los colectivos, que en estos últimos años podemos ver, gracias a las luchas sociales que plantean los colectivos LGTBIQ+, sobre la necesidad de poner en la mesa una lengua inclusiva que nos represente a todos, no solamente que represente, digamos, a una parte de la población. Por eso es interesante también conocer que dentro de la lengua castellana tenemos recursos que muchas veces desconocemos, no sabemos utilizar, pero es importante que tengamos unos pequeños tips. Desgraciadamente utilizamos muchas veces mal el masculino pensando que es el genérico. Y eso es un error que podemos evitar. En el caso, por ejemplo, cuando hablamos muchas veces de los ciudadanos, tenemos expresiones en nuestra lengua castellana cuando decimos la ciudadanía, donde nos engloba a todos. O, por ejemplo, cuando decimos los andaluces. Si utilizamos expresiones genéricas como la población andaluza, pues nos puede representar, de hecho, nos representa a mucha más parte de lo que somos la ciudadanía andaluza. En el caso también sería interesante, por ejemplo, muchas veces de las familias, de la diversidad familiar. Muchas veces decimos los padres o las madres, padres y madres en los centros escolares. Debemos utilizar, que tenemos en la lengua, otros términos como las familias, en plural. Porque al hablar de las familias, hablamos de todo ese abanico maravilloso, amplio que hay de estructuras familiares, ¿no?, que todos conocemos, que todas y todos sabemos, ¿no? Entonces tenemos esos recursos, podemos utilizar la familia, o muchas veces cuando decimos los abuelos, las abuelas, las personas mayores, LGTB. Es importante utilizar muchas veces, incluso en el estado civil, ¿no? Muchas veces decimos madre soltera, no es necesario, simplemente podemos decir madre o padre, ¿no? Y también es interesante, creo, que empecemos a ser muy conscientes de todas esas expresiones homofóbicas, muy violentas, que están muy interiorizadas, están muy integradas, desgraciadamente,
en el digamos, en el ADN colectivo de nuestra sociedad. Y que muchas veces nosotros perpetuamos y repetimos, ¿no? Es muy importante muchas veces, siempre, cuidado, porque es muy importante también cuando decimos muchas veces, por ejemplo, esto es una tontería, o decimos expresiones como es una mariconada. Siempre evidentemente teniendo en cuenta que podemos resignificar los conceptos que han sido denostados y utilizados con una carga negativa desde un discurso heteronormativo y patriarcal, teniendo en cuenta que podemos darle un giro de la resignificación de esos términos negativos, pero además también es necesario que si no queremos resignificar los conceptos LGTBI, podemos utilizar también, empezar ya a utilizar también expresiones con esa carga negativa, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en los centros escolares escuchamos lloras como una niña, lloras como una nenaza. Esas expresiones tan negativas, ¿no? De esa masculinidad imperante que conlleva cuando decimos eso, ¿no? En que hombres, sean tanto heteros como no heteros, puedan tener esa expresión de emociones. Todas esas expresiones tan sexistas y xenófobas, homófobas, que tenemos en nuestras expresiones cotidianas. Sería interesante que fuésemos más conscientes de ellas y le diéramos un giro y no utilizarlas. Por ejemplo, en el caso de las personas intersexuales, todavía retumba en muchos discursos hermafroditas. Las personas intersexuales no son hermafroditas. Sería interesante que utilizáramos terminología correcta y sobre todo inclusiva. O afirmaciones cuando decimos una persona trans cambia de sexo. No, no cambia de sexo. Son operaciones de afirmación de género. O sea, las modificaciones corporales que hacen las personas trans para reafirmar el género que ha escogido y con el que se identifica. Al igual, por ejemplo, me parece muy peyorativo, muy negativo, todo ese discurso que tienen, que haremos, es interesante que se haga un llamamiento a las personas que trabajan en medios de comunicaciones, tanto visuales, escritos, ese lenguaje, ¿no? Cuando muchas veces aparecen, ¿no? Titulares como la transexual tal, no, esa persona que tiene el derecho de la autodeterminación de su identidad de género, se llama a lo mejor Ana Pérez. Pues Ana Pérez no tiene que estar bajo el discurso de la transexual, tiene una identidad. Es interesante que también incluso desde las administraciones públicas, cuando se hacen campañas, tengan un lenguaje inclusivo. Por lo tanto, como estamos hablando, es necesario muchas veces que seamos conscientes de esas expresiones, de esos malos usos que hacemos de la lengua, cuando utilizamos, por ejemplo, el masculino, como pensando que es un genérico, ¿no? Cómo tenemos todos esos desdobles de terminología. Sí, es decir, que esas malas praxis que tenemos, todas interiorizados todos en nuestro imaginario, es necesario que empezamos a deconstruirla, porque volvemos a repetir, el lenguaje es pensamiento y construye realidades más inclusivas. Por lo tanto, es interesante que tengamos todos estos pequeños tips que he dado, esas pequeñas pautas en cuenta. También desde las asociaciones muchas veces caemos en los binarismos, ¿no? Y es interesante que el lenguaje sea una ruptura, porque es una expresión total del binarismo de género, ¿no? Y represente también todas esas multiplicidades de identidades sexuales y orientaciones sexuales no binaristas a través, por supuesto, de ese lenguaje que tenemos que empezar desde los colectivos, sobre todo a empezar a poner en la mesa cuando hacemos escritos, cuando hablamos en público, empezar ya a deconstruir el lenguaje, porque el lenguaje, como decíamos al principio, es una representación, ¿no? Es una expresión cultural, pero la cultura tiene esa plasticidad de también transformar el lenguaje. De hecho, hemos visto en estos últimos años como desde la RAE, en el tema, por ejemplo, del lenguaje sexista, se ha avanzado mucho. Pues todavía tiene que seguir avanzando en un lenguaje inclusivo con las diversidades sexogenéricas. Y por eso es importante que
desde los colectivos, desde la academia, desde las administraciones públicas, empecemos a cambiar el lenguaje para que con esa plasticidad, esa cultura, que esos movimientos, esa sinergia que está cambiando el lenguaje, construya un lenguaje mucho más inclusivo para todos. No me quiero dilatar más, os mando un beso a todos muy grande, que celebremos este orgullo, en este caso un orgullo especial con tanta pandemia que estamos todavía en ella, pero no por eso vamos a estar en casa encerradas y encerrados y encerrades sin reivindicar, y sobre todo una reivindicación por todas las personas, todas las personas que gracias a ellos y a ellas y a todas las personas trans, no binarias, a nuestras compañeras lesbianas, a todo el colectivo gay, todas y todos, gracias a ellos estamos disfrutando de todos estos derechos que hemos alcanzado y que no vamos a retroceder ni un paso más. Al contrario, necesitamos, no solamente las personas LGTB, la sociedad entera, seguir avanzando en derechos, en ciudadanía sexual y en derechos LGTB. Un beso enorme y feliz orgullo, y muchas gracias a la Asociación de Rota Roma por su gran labor en esto. Feliz orgullo. Con tu amiga es la brisa en alta mar, el beso que aunque quieras nunca olvidas, es aquella melodía, es la manta y el sofá, los nervios justo antes de una cita, es el eco de tu risa, es soñar en realidad, los bailes en el baño y la cocina, cuando vuelca la rutina y te consigues escapar. Que merezca la pena.